están? Qué bueno poder encontrarnos por este medio de nuevo, por estas reuniones virtuales, y junto con todo el equipo de edición queremos mandarle un saludo muy especial a cada uno y esperamos que todas estas reuniones, todo este material que estamos subiendo a las redes puedan estar siendo de bendición para todos ustedes. Pero, como saben, la iglesia no es solamente estas reuniones en línea, sino que también estamos teniendo grupos pequeños. La iglesia se organizó con diferentes grupos para que podamos estar visitándonos entre nosotros, poder tener momentos de comunión entre hermanos. Y por eso quiero que si todavía no estás en ningún grupo, puedas estar llamando o poniéndote en contacto con este número, que es de secretaría. Ellos te van a poner en un grupo pequeño, te van a poder poner con un discipulador, con un maestro, para que también puedas estar siendo parte de esto. Y quiero animarte a que no dejen de asistir porque es un momento tan especial. Justo hoy me junté con unos y pensaba qué momento tan especial que podemos tener como iglesia de poder hacer la iglesia en las casas, como decía la iglesia primitiva en aquel tiempo, de poder estar compartiendo en la misma casa con la misma familia esta palabra del Señor. Así que quiero animarte a que puedan estar juntándose en sus casas, en diferentes lugares y poder ser de bendición y de luz para toda la ciudad. También quiero animarte a que podamos estar haciendo todos juntos como iglesia los devocionales que estamos pasando, los devocionales en imágenes. Y como dice David, qué bueno de poder estar haciendo todos lo mismo para poder estar hablando toda la misma palabra. Y ahora, sin más, quiero dejarte con la palabra de Edgardo, pero antes me gustaría orar y recordarte que a lo último de la prédica van a estar apareciendo unos motivos de oración para que podamos estar orando todos juntos como iglesia. Oramos. Señor, te doy gracias por este día, gracias porque podamos estar escuchando tu palabra. Señor, te pido que tú puedas estar siendo claro, que Edgardo pueda traer una palabra de bendición para nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu nos ayude a poder entenderla, a poder comprenderla y podamos estar aplicándola, Señor, también. Señor, te pido por todas las personas de la iglesia, Señor. Yo no conozco todo por lo que están pasando, pero tú sí, Señor, te pido que tú nos puedas estar animando, nos puedas estar fortaleciendo, Señor, y que como iglesia podamos estar siendo luz en este tiempo tan especial, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Otra vez es un gusto compartir con ustedes y es muy lindo tomarnos un tiempo para mirar y estudiar la palabra de Dios y sacar algunas verdades que sean oportunas para cada uno de nosotros. Vimos la primera parte de la primera carta de Pedro. En el primer capítulo vimos las luces, vimos las cámaras de los ángeles que nos miraban y ahora viene la acción. Luz, cámara, acción. Porque vamos a mirar en el capítulo 2 de Pedro y ahora el apóstol va a dejar toda la teología, todo lo teórico, todo lo doctrinal para enfocarnos en lo práctico. Él quiere llevarnos a la acción, porque entiende que en los momentos de dificultad, en los momentos de sufrimiento, el tener alguna actividad espiritual importante, práctica, saludable y positiva, nos puede ayudar en los momentos de dificultad y de sufrimiento. Si pensás en los amigos de Daniel cuando estaban en el horno de fuego, dice la Biblia, ellos no estaban ahí quietos esperando que pase todo, sino dice la Biblia que se paseaban, estaban junto con el mismo Hijo de Dios, paseándose entre las llamas del fuego y caminando y seguramente hablando con Él. Ese era el propósito del mismo Dios allá en el Génesis, pasearse con el hombre, ¿no? Y esto ocurría en medio del sufrimiento. Si te acordás, Pablo y Silas allá en el fondo del calabozo, estando en el medio del sufrimiento también, siendo torturados, azotados, en el cepo, con manos y pies apretados, ellos tenían una actividad espiritual positiva, cantaban himnos al Señor y los presos los oían y después se produjo un gran evangelismo y aquel carcelero tomó decisión por Cristo. Ellos estaban en una actividad espiritual saludable y positiva en medio del sufrimiento. Acción, nos llevaba a la acción. ¿Te acordás que hablamos también de Esteban, de lo que él hizo mientras estaba sufriendo? Y qué decir también del mismo Jesucristo, ¿no? En la cruz. Y uno piensa y dice, bueno, sí, está ahí, está muriendo por nuestros pecados, pero no, en el medio del sufrimiento también tiene una actividad espiritual positiva. Él baja la mirada y resuelve un problema familiar. Ve a su madre, una viuda que quedaba sin su hijo mayor, que era el sustento de la familia. Ahora él estaba muriendo y mira para abajo mientras está sufriendo por todos nuestros pecados. Imagínate, él está en la prueba máxima que alguna persona puede tener, la mayor de todas, la que nadie más podría tener.
Sin embargo, él mira hacia abajo y resuelve un problema familiar y le dice, mamá, ahí está tu hijo Juan. Y lo mira después a Juan y le dice, ahí está tu mamá. Y la Biblia dice que Juan la recibió en su casa desde ese día. Se resolvió un problema familiar. Pero después levanta un poco la mirada y ve la gente que lo está insultando, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, insultándolo. Y entonces él los mira y en la inercia de mientras va levantando la cabeza, mira hasta el Padre y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y resuelve un problema popular. Pero estaba en eso cuando escucha algo a su lado y ahora mueve la cabeza al costado y ve a alguien que está ahí suplicándole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y resuelve un problema individual. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le hace una cita para seguir un discipulado en el cielo. ¿Ves? Él está sufriendo, Él está padeciendo por todos nuestros pecados. Se están sumando una montaña de maldad de todo el mundo, de todos los tiempos que hemos vivido. Sin embargo, en medio del sufrimiento, Él tiene una actividad espiritual positiva y hace todas esas cosas, ¿no? Tengo un amigo que es pastor en Chile y a él le alcanzó el coronavirus. La semana pasada estaba hablando con él y yo pensaba, bueno, debe estar un tanto depresivo, amargado, postrado en la cama, y descubrí que era totalmente todo lo contrario. Cuando hablé con él me dice, estoy a full con la enseñanza, tengo que preparar estudios y tengo que enseñar en una conferencia internacional, claro, por una Zoom conferencia, ¿no? Y él decía, el tema que me dieron son las coronas. Y entonces él decía, bueno, yo ya estoy coronado, así que voy a hablar desde la experiencia. Claro, estaba coronado del coronavirus. Y estaba tomando con alegría, con humor, estando en medio de la prueba y siguiendo con la actividad, haciendo lo que mejor sabe hacer, enseñar. Y entonces Pedro va a mirar a toda la iglesia, a todo este grupo grande de personas que estaban esparcidos, niños, jóvenes, adultos, por todas partes, todos sufriendo por lo mismo, la misma persecución, todos ellos que habían dejado sus tierras, sus casas, sus posesiones, y estaban sufriendo por amor de Cristo. Entonces Él los ve a todos con el mismo sufrimiento, pero ve un espectro grande y distinto de personas a las que tiene que hablarle. Y les va a decir a cada uno de ellos, los va a mover de alguna manera a la acción. Tienen que hacer algo mientras están sufriendo. Pero claro, hay distintas personas. Y entonces él ve toda una sucesión que va desde los recién nacidos hasta los adultos. Pero los ve de una manera espiritual, es decir, hay recién nacidos espirituales y adultos espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una persona de 50 años, por ejemplo, que recién conoce al Señor, que recibe a Jesucristo como Salvador, es un recién nacido espiritual, es un bebé, es un niño. Ahora, puede ser que también una persona, un chico, una chica, un joven de 20 años, pero que conoció a Jesucristo a los 5 o 6 años, ya a esa altura es una persona madura, es un mayor en el tema espiritual. Por eso él mira a todos los hermanos y les va a decir a cada uno de ellos qué es lo que tienen que hacer, porque van a reaccionar diferentes frente al sufrimiento y cada uno tiene que tener una acción. Yo les voy a poner una placa para que ustedes miren y ahí nos vamos a ir guiando sobre todo este sector, distintos sectores de personas que hacen este gran espectro que conforma la iglesia, que conforma su auditorio, el auditorio de Pedro o los que están recibiendo su carta, ¿no? Bueno, en primer lugar están los recién nacidos, los recién nacidos. Para ello, Pedro tiene una premisa de acción, crecer. Ustedes tienen que crecer. Y les da un elemento, y el elemento es la palabra. Después están los adolescentes espirituales. Los adolescentes espirituales, a ellos les apunta Pedro con una acción y les dice, ustedes tienen que construir. Y les da un elemento, las piedras.
Hay un tercer grupo que es el grupo de los jóvenes. A los jóvenes Pedro le da la siguiente acción: ustedes tienen que comunicar. Y le da como elemento el mismo pueblo de Dios para esparcir la palabra. Y hay otro grupo, que es el grupo de los maduros, de los adultos, de los mayores. Y entonces ahí Pedro le dice, ustedes tienen que caminar con el Señor. Y el elemento que le da son las pisadas del Maestro. Entonces el primer grupo es el grupo de los recién nacidos, de los niños espirituales. Y Pedro ahí le dice, ustedes tienen que crecer, ¿no? Y en el versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, ahí está, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si ustedes tienen que crecer. ¿Qué hago? Dice el recién nacido, ¿qué hago? Está toda esta tribulación, todo este sufrimiento, la persecución, ¿qué tengo que salir a hacer yo? Pero vos sos un niño espiritual, sos un recién nacido, ocupate en crecer. Tomá la palabra, empezá a estudiarla, a desearla todos los días, a alimentarte con ella. Hay cosas que uno tiene que hacer para poder crecer con la palabra. Primero acá dice desechar. Antes de desear, uno tiene que desechar. ¿Qué es lo que tiene que desechar? Bueno, todas aquellas cosas con las que resolvías tus problemas antes. Las mentiras, el engaño, la hipocresía, el teatro, las distracciones, es decir, el hablar mal de otra persona para quedar bien, y tantas cosas con las que resolvíamos nuestros problemas o nos manejábamos. Entonces dice, no le den valor a todo eso, desechen todo aquello y van a desear la palabra de Dios, que es la leche espiritual. Y van a poder mamar de ella para crecer. ¿Qué tienen que hacer los recién nacidos? Crecer, ocuparse en crecer. Alguien dijo que un niño ve por los ojos de su madre y ve el mundo por el reflejo de sus ojos, de los ojos de su madre. Y bueno, acá la palabra de Dios es la madre, porque en el versículo 23 del capítulo 1 dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. Es decir, mamá es la palabra. La palabra misma me tiene que dar de mamar. Y la distancia a la que yo tengo que mirar como recién nacido es hasta la palabra. Como un niño mira a los ojos de su madre. Como dice en el Salmo 131, como un niño destetado está mi alma. Quiero mirarte, quiero desearte, quiero estar contigo. Y como un niño que ve el mundo en el reflejo de los ojos de su madre, o lo que su madre le va mostrando mientras va creciendo, poniéndolo delante de sus ojos y moviéndolo para que él lo conozca, así nosotros tenemos que desear y experimentar que sea la palabra la que nos abra los ojos al mundo y que le empiece a poner nombre a cada cosa de la vida, como la palabra lo ve, como mamá lo ve. Y entonces ahí vamos a crecer y crecer. Estás en tribulación y sos un recién nacido, un niño en lo espiritual, ocupate solamente en crecer cada día, en buscar a Dios cada mañana, en estudiar la palabra, en buscarle en oración, en decirle, Dios, háblame, mostrame, enseñame cómo tengo que mirar, alumbrá mis ojos y limpia mi vista para que pueda conocer el mundo a través del reflejo de tu palabra. Después vienen los otros tres grupos. Para hablar de estos tres grupos yo tendría que explicarte algunas cosas. Mira, hace poco escuché una explicación, una introducción de nuestro hermano Gerardo Ferace, que hablaba sobre la carta a los hebreos. Y es muy interesante porque es muy aplicable a lo nuestro acá, porque el auditorio que tiene el autor de los hebreos, los destinatarios, son iguales a los que tiene Pedro. Son judíos que se convirtieron al cristianismo y que son perseguidos. Y claro, en ese movimiento alguno puede tener la intención de volverse atrás, entonces el autor de los Hebreos lo motiva a seguir adelante. Pero claro, ellos tenían un conflicto. Miren, los hebreos, los judíos ortodoxos, entendían que la adoración a Dios solo era posible si había tres elementos fundamentales. Es decir, no concebían que pudiera haber adoración si estos elementos no estaban, tenían que estar. Tres elementos.
El primero era el santuario, tenía que haber un santuario. Lo segundo es el sacerdocio, tenía que haber sacerdotes, personas que mediaran entre el hombre y Dios. Y lo tercero es que tenía que haber un sacrificio. Ahora, los cristianos que estaban siendo esparcidos no tenían ninguna de estas cosas. Y entonces un judío ortodoxo le decía, bueno, ustedes los cristianos, ¿a dónde tienen el santuario? Y ellos decían, no tenemos. Nos reunimos en casa de familia, abajo de un árbol, en cualquier parte, pero no tenemos santuario. Y entonces un judío ortodoxo decía, pero ¿cómo dejaron nuestra religión que tiene semejante templo y antigüedad por una religión que no tiene santuario? Lo segundo era el sacerdocio. Y entonces los judíos se burlaban también diciendo, ¿dónde están los sacerdotes de los cristianos? Y ellos decían, no tenemos. Y el sumo sacerdote, no tenemos. ¿Y cómo dejaron nuestra religión que tiene sacerdotes descendientes de los levitas, tribus de sacerdotes, escuelas, seminarios de sacerdotes, por una religión que no tiene sacerdotes? Y lo tercero era el sacrificio. Un judío no concebía que pudiera haber adoración a Dios sin sacrificio, y le decían a los cristianos, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué sacrificio hacen ustedes? Y ellos decían, nosotros ya no hacemos sacrificios, no tenemos. ¿Cómo puede ser que dejen nuestra religión por el cristianismo que no tiene ningún sacrificio? Entonces el autor de los Hebreos les va a escribir esa carta para decirles dos cosas fundamentales, en dos palabras que se repiten por el libro. Tenemos, y lo otro, mejor. Y entonces le dice, no digan que no tenemos templo, tenemos un templo, un santuario, no hecho de manos, uno mejor en el cielo. El de la tierra es figura de aquel que es celestial, aquel santuario en donde entró Cristo como precursor una vez para siempre. Tenemos un santuario. No digan que no tenemos. Y después, el sacerdocio, no digan que no tenemos sacerdote, ni sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote. Y empieza a hablar de Jesucristo, tal sumo sacerdote mucho mejor que los antiguos. ¿Por qué? Porque los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio por su propio pecado, después por el pueblo. Porque los otros sacerdotes se morían, iban cambiando uno y otro, pero tenemos un sumo sacerdote que es mejor. Porque no viene según el orden de Aarón, según el orden de Melquisedec. Quiere decir que no muere nunca, que no tiene pecado, santo, inocente, sin mancha. Nos convenía, tenemos tal sumo sacerdote. Y después del sacrificio, no digan no tenemos sacrificio, tenemos un sacrificio. Jesucristo es el sacrificio. Él se ofreció por nosotros. Y no solo que lo tenemos, sino que es mejor. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden limpiar los pecados, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque los otros sacrificios tenían que hacerse muchas veces, pero una sola vez se hizo presente para ser perfecto a todos los que se acercan por Él. ¿Ves? Tenemos un santuario, tenemos el sacerdote y tenemos el sacrificio. Ahora Pedro está acá y va a hablarle a los adolescentes, le va a hablar a los jóvenes y le va a hablar a los mayores acerca de estos mismos temas. Porque estas mismas personas entendían que no tenían santuario, que no tenían sacerdote y que no tenían sacrificio. Y entonces les va a hablar a los adolescentes, ahí en el versículo 4, y entonces le va a decir, ¿cómo es que no tenemos? Porque lo que entiende ahora Pedro, mucho mejor que lo que explica el libro de Hebreos, o lo que pretende Pedro de sus oyentes, no es que sepan, no es que tengan un argumento para defenderse, sino que quiere moverlos a la acción. Y entonces en vez de decirle, sí tenemos un santuario o un templo, le dice, bueno, ¿no tenemos santuario? Háganlo ustedes al santuario, sean ustedes el templo. Y los mueve a la acción. Yo creo que Pedro recuerda cuando Jesús en la multitud y en la alimentación de los 5.000, cuando ellos están diciéndole a él, mira, envía a la gente a sus casas porque no hay nada que comer, y Jesús les dice, denle ustedes de comer. Entonces, aprendiendo de Jesucristo,
Pedro le dice a los adolescentes, bueno, no hay santuario, hagan ustedes el santuario. ¿Y cómo lo hacemos? Con piedras. ¿Y cuáles son las piedras? Ustedes son las piedras. Y va a decirle, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Él va a decir, bueno, Jesucristo es la piedra preciosa, es el fundamento. Para los otros fue desechado, pero para nosotros es el fundamento, es la base. Y es increíble que este Pedro, a quien la iglesia ya de Roma dijo que era la roca en la que se fundaba toda la iglesia y la organización de la iglesia, él mismo es el encargado de decir, Cristo es la piedra preciosa. Todos nosotros somos como piedras vivas, pero la piedra preciosa es Él, es Cristo. Y entonces empecemos a construir este santuario. Vamos a hacerlo de vidas, vamos a hacerlo de personas. Cada uno es una piedra viva, Cristo es el fundamento. Y entonces se va construyendo un edificio que si pudieras dibujarlo en el diseño sería una pirámide cuyo vértice está para abajo y se va abriendo cada vez más. Cristo está en la punta, después los apóstoles. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 2, versículo 20, diciendo el fundamento es Cristo, la piedra principal, después los apóstoles, después viene toda la iglesia. Y entonces le está diciendo a los adolescentes, hay que construir, hay que edificar, hagan el santuario. Es interesante esta palabra ahí en el versículo 5, dice, sed edificados. Porque los adolescentes son rebeldes, ¿viste? Entonces dice, sed edificados. Yo quiero edificar, yo quiero hacer, para un momento. Porque para que un ladrillo pueda sostener, primero tiene que estar pegado en la pared. Es decir, en otras palabras, ser edificado es déjate edificar, déjate enseñar, deja que te disipulen, aprende. A veces un hombre mayor tiene que aprender de un joven en la iglesia, como dijimos al principio, porque el joven es el adulto espiritual. Déjate enseñar. Y entonces cuando sos edificado, podés edificar a otros. Yo te propongo que tomes un papel y hagas una línea en el medio, un papel en blanco, una línea en el medio, o dibujá un ladrillo en el medio de la hoja. En ese ladrillo poné tu nombre. Y abajo del ladrillo poné las personas que son el sostén de tu vida, que te han ayudado a crecer, personas en las que te apoyaste. Yo tengo en la mente de esas personas, hombres y mujeres. Hombres que me enseñaron la palabra, que me guiaron, otro que me acercó una Biblia, otro que me discipuló, otro que soportó mi orgullo, mis vanidades, mis rebeldías. Yo me apoyé en ellos. Ahora tengo estos hombros para que alguien más se apoye en mí. Poné arriba del ladrillo quién se apoya en tu vida, quién estás discipulando, quién depende de tu vida para su encuentro con Dios, para crecer. Dios nos ha llamado a edificar y a edificarnos y nos está diciendo hagan ustedes el santuario. Después les habla a los jóvenes y los mueve a la acción y les dice ustedes tienen que comunicar, porque claro, ellos decían no tenemos sacerdocio. Bueno, sean ustedes los sacerdotes, los mueve a la acción, sean ustedes los sacerdotes. Mas vosotros, dice el versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio. Miren, son reyes y sacerdotes, una nación santa, adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un pueblo de sacerdotes. Está diciendo, es mejor que aquel, porque los judíos tenían una tribu de sacerdotes, pero ustedes son un pueblo de sacerdotes. Y tiene que comunicar la palabra. Y lo divide en dos facetas. Las virtudes de aquel, hablar acerca de Jesucristo, de lo que hizo, dejó su trono, vino, vivió, murió por nuestros pecados. Y que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que hay que contar al mundo? Nuestro testimonio. Que Él nos rescató de nuestras miserias. Que Él nos sacó del barro, del pecado. Que nos llevó al reino luminoso de su amado Hijo. Esto tenemos que contar y anunciar y les dice a los jóvenes, sean ustedes los sacerdotes. Pero después les habla a los adultos. Y te acordás, el tema era que no había sacrificio. Y le dice, bueno, sean ustedes el sacrificio. Ustedes tienen que aprender a caminar, los mueve a la acción, caminen con Él hacia el sacrificio.
como caminó Isaac junto a Abraham cuando iba a ser sacrificado y se dejó ofrecer de una forma voluntaria. Por eso el versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, habla del caminar, del andar, de paso por esta tierra. Y le empieza a hablar de un descenso que nos lleva hacia arriba. Parece una paradoja, ¿no? Un descenso que nos lleva hacia arriba, pero es así, es como en Filipenses capítulo 2. Jesucristo se despojó de su gloria para tomar la forma de un hombre, Él va en un descenso. Y siendo un hombre, desciende todavía la forma de siervo, y siendo un siervo, desciende hacia la cruz. Es un descenso, pero termina en lo más alto de todo, por cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo pone encima de todo. Es un camino de descenso que nos lleva hacia arriba. Y acá a los mayores le dicen, ustedes tienen que caminar con Él y descender, ir desechando las vanidades y humillarse y someterse a toda autoridad, al gobierno, al rey, al superior, a los gobernantes, al jefe de la empresa, al amo. Y esto lo tenemos que hacer, como dice el versículo 13, por causa del Señor. Someternos a todos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y dice el 21, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, las pisadas de un descenso que nos lleva hacia arriba. Dice, no hay sacrificio, ustedes son el sacrificio. Y tienen que caminar como Cristo caminó, en un camino de humillación, pero cuando pensábamos que íbamos para abajo, en realidad íbamos para arriba. Y llegaste al cielo y te sentaste a lo último y Él te dijo, ven acá, sube acá, siervo fiel, ven más arriba. Y nos levantó. Cuando llega el versículo 22 y pensando en las pisadas del mismo Jesucristo, Pedro dice, el cual no hizo pecado ni se halló pecado en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Creo que Pedro mismo está recordando sus propias falencias. Pedro era un bocón. Siempre le salían las palabras que no tenía que decir, siempre se apresuraba. Él era un bocón, entonces mientras va en este camino que lo lleva a la cruz, él recuerda su propio pecado. Pero fíjate ahora cómo sus palabras nos bendicen, cómo él ha cambiado por el mismo Jesucristo. Y ahora cada palabra es dulce y nos llena el corazón. Este que era un bocón, recuerda, mientras va caminando a la cruz, él usaba su boca para bendecir cuando lo maldecían. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yo cuando subo en este descenso que subo a la cruz, recuerdo también mi falencia. Pedro recuerda su boca, yo recuerdo mi orgullo, mis vanidades, siempre en contra de toda la autoridad. Y voy caminando a la cruz y doblándome al llegar a la cruz para descubrir que el que sufre ahí, el que camina conmigo cada día, me ha sanado por su propia herida. Y al final de la historia, cuando llegás al último versículo, dice, porque vosotros erais como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El final del camino es un regreso a casa, es otra vez con Él. En Juan capítulo 12, versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. El Señor nos está invitando en esta carta de Pedro a caminar junto con Él en un camino en medio del sufrimiento, pero siguiendo sus propias pisadas, aprendiendo de Él, para que al pasar por la cruz, cuando pensábamos que descendíamos, estábamos ascendiendo, llegamos otra vez al hogar de donde habíamos salido alguna vez. Volvimos a casa, volvimos a estar con Él. Luz, cámara, acción. Es mi oración que vos y yo llevemos esta palabra de Dios a la práctica para hacer lo que Dios quiere. Que Dios te bendiga.